les comparto en la plataforma. ¿Pero en dónde? ¿En Teams o en Brightspace? En Brightspace, ahí se los comparto. ¿De acuerdo? Sí. Ok, bueno. Pues vamos a comenzar. Voy a apagar ahí un poco mi pantalla para que se agilice la parte de la compartición de la pantalla y vamos a leer los objetivos de la sesión 2. Bien, vamos a ver, chicos. Sesión 2. El lenguaje de consulta estructurado y operaciones básicas. Fíjense bien, dice, reciban un cordial saludo. La segunda sesión consiste en entender el lenguaje de consulta estructurado y operaciones básicas de la comprensión de bases de datos y sus conceptos. Conocer además comandos que suelen ser utilizados ya directamente en el lenguaje MySQL para la manipulación de bases de datos. Los objetivos va a ser identificar los distintos tipos de datos mediante la revisión de los tipos que ofrece MySQL para crear una base de datos en nuestro SGBD. Ahorita vamos a ver. Identificar el lenguaje estructurado a través de sus distintos comandos y sentencias disponibles para la extracción de información de bases de datos. Fíjense bien, en este portal bastante interesante, las bases de datos, fíjense bien, van a estar dados por lo siguiente. Una base de datos en MySQL va a ser una base de datos relacional. Atención, eso es muy importante. Va a estar escrita en lenguaje MySQL, es decir, the language query structurate, que es un lenguaje estructurado o de consulta estructurado, también conocido como SQL. Tome nota de eso. Este lenguaje va a ser considerado como un lenguaje estándar para las bases de datos según el código ANSI o según el ANSI, que es the American National Standard Institute o Instituto Nacional Americano de Estándares en español. Aunque no es, cabe aclarar, no es lo único que hay. Cabe aclarar que todo código, aquí voy a hacer un espacio, ustedes deben de saberlo y si no, me lo comentan. Nosotros manejamos códigos como Unicode, Unicode 8, código ANSI, obviamente la estandarización y la normalización del lenguaje, código ASCII, código hexadecimal, código octal, código binario o ceros y unos, que es el de la computadora. ¿Queda claro hasta aquí o tienen preguntas? Yo creo que todo claro. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es el texto Unicode? ¿Lo conocen? No, profe. Bueno, fíjense bien, vamos a tomar una referencia para que puedan entender pues en qué va a existir la base de datos. Cuando nosotros guardamos un texto, se tienen que poner de acuerdo. Y ese texto de Unicode, Unicode es una base de datos de carácter alfanumérico y simbólico que va a contener a todos, absolutamente todos los caracteres de todos los idiomas y de todos los lenguajes. Ese es el texto Unicode. ¿Lo han visto? A lo mejor lo han visto en Word o en Excel o en PowerPoint. ¿Sí lo han visto o no? Sí, yo la he visto en Word. Ok, pues ese es un texto Unicode. Quiero que sepan que es importante porque cuando manejemos las bases de datos, un texto Unicode es un carácter Unicode que no forma parte de un script utilizado para escribir un lenguaje natural, pero que sin embargo está disponible para su uso como parte de un texto. Aquí se contienen todos absolutamente y cada uno de los lenguajes. Alrededor de 175 diversos lenguajes en el mundo están contenidos en el texto Unicode. Preguntas hasta aquí.
No, no, claro, eso. ¿Qué va a permitir MySQL con la base de datos? Número uno, de forma circular, va a permitir ejecutar consultas. Número dos, recuperar datos. Número tres, insertar o actualizar, borrar registros. Número cuatro, crear bases de datos. Cinco, crear procedimientos almacenados como pilas, FIFO, LIFO, etcétera. Crear nuevas tablas en las bases de datos, crear vistas y asignar permisos de tablas, procedimientos, atributos y vistas. Yo lo agregaría ahí. Una vez que se tiene una base de datos, hace falta un sistema que sea capaz de crear y proporcionar acceso. Es decir, que lo administre. Entonces, este es el sistema de gestión de base de datos. Entonces, the Database Management System, DBMS, tomen nota. Algunos ejemplos de esas bases o administradores de bases de datos comunes van a ser SAP HANA, Microsoft SQL Server y Amazon RDS. Son algunos ejemplos, no son todos. Para hacer que una base de datos se necesitan casi únicamente comandos básicos de MySQL. ¿Cuáles? Tales como seleccionar, insertar, actualizar, eliminar, crear y eliminar. No obstante, después de cada administración de bases de datos, tiene una pequeña variación del MySQL, con el cual puede agregarle funcionalidades, haciendo que este sistema de base de datos sea único y por tanto lo haga complejo. Esta situación se asemeja a la de comparar el SQL al español y después el lenguaje del DBMS al de distintas comunidades autónomas. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué software de carácter libre conocen que maneje una comunidad o un sistema autónomo? ¿No conocen? No, profe. Ok. O a lo mejor sí, pero no sé si así funciona. ¿Conocen Linux? Sí, profe. Sí lo conozco, pero nunca lo he usado. Versión libre. Sí, Lenguaje R, versión libre. ¿Conocen la plataforma Motle? No la British Page, ¿no? Que finalmente es la Blackboard genérica, que se paga y es privativa, ¿no? En su lenguaje. Pero si tú entras a Motle, Motle es un software de uso y de carácter libre. Y hay mucho software de carácter libre. ¿Nos queda claro? la verdad no. No me quedó muy claro. Un software autónomo de carácter libre, quiere decir que tiene su propio código. Quiere decir que tiene su propio código. Va. Es de software libre. Los usuarios lo alimentan. Mejorar, añadir código a Moodle. ¿Qué quiere decir? Que hay una versión de código abierto. Fíjense bien, aquí vamos a leer esta pequeña frase para que lo puedan entender y en general funciona con todos y cada uno de los software. Estos Moodle son para plataformas de carácter educativo o de capacitación. Entonces, fíjense bien, ahí está, código abierto. ¿Cuáles son los beneficios del código abierto? Pues fíjense bien, hay una comunidad como plataforma de código abierto, Moodle LMS, que significa Learning Management System, tiene una gran comunidad que ha crecido en torno al proyecto. Toda la comunidad lo va alimentando. ¿Por qué? Porque tiene acceso al código fuente. Desde sus humildes comienzos en el 99,
Miles de desarrolladores, administradores del sistema, educadores y estudiantes han participado corrigiéndole errores, quitándole, poniéndole, sacándole, mejorando, escribiendo nuevas funciones, actualizando documentación, compartiendo consejos, ayudando a nuevos usuarios, compartiendo recursos y debatiendo nuevas ideas. ¿Te quedó más claro? Sí, profe. ¿A tu otro compañero? A mí sí, profe. Venga. ¿Qué tipos de comandos o de instrucciones básicas hay en MySQL? Pues para comprender una base de datos en SQL hay que conocer los diferentes tipos de comandos que tiene. Estos comandos del lenguaje SQL se dividen según su función en 5 grandes rubros o tipos. DDL, Data Definition Language, que es definen el esquema o estructura de la base de datos. Ejemplos: create, crear, alter, alterar, drop, eliminar objetos, rename, renombrar, truncate, que quita todos los registros de una tabla, incluidos los espacios de los registros eliminados, y comment, que es comentar, entre otros. Esas son las instrucciones básicas que contiene el DDL. ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿Vamos bien? Sí, profe. Todo bien. Va. DQL, Data Query Language, sirven para hacer consultas de las bases de datos, como los teclados query, exactamente. Es el esquema de objetos, dentro de un esquema de objetos. Un objeto puede ser desde un resultado de búsqueda a una tabla. El propósito del comando es el de establecer una relación basada en la consulta dentro de la estructura de la base de datos, como la función búsqueda. Ejemplo, select, recuperar registros de bases de datos. ¿Han visto alguna vez en Excel algo tan sencillo como el buscar y como el reemplazar? ¿Sí? Es un buen principio y un buen ejemplo, aunque Excel no consiste en la base de datos especializada, de un Data Query Language. ¿De acuerdo? Bien. DML. Tratan de la manipulación de las bases de datos, o Data Manipulation Language, presentes en la base de datos. La mayoría de los comandos pertenecen a este tipo. Ejemplo, de insert, insertar un objeto; delete, eliminar registros; update, actualizar; call, merge, 3 en 1, insertar, eliminar y actualizar; lock table, que es bloquear tabla; explain plain, que es determinar el plan de acceso. Estas son importantes, ¿eh? Ya son un poquito más estructuradas. Es parte del tercer grupo. ¿Están tomando nota? Cuarto grupo. Cuarto grupo. Data Control Language, o se encargan de la parte de control, de los derechos, de los permisos y de otros controles del sistema de las bases de datos. Ejemplo, grant, proporcionar privilegios de acceso a un usuario. Qué importante, porque aquí hablamos del tema de seguridad. Revoke, revocar el derecho de acceso dado a un usuario, etcétera. Entonces, aquí tan sencillo podemos bloquear o desbloquear a un usuario. Entiendan que la base de datos es, si ustedes dejaran de pagar, todos tienen un usuario y una contraseña en el bridge page, entonces pues nada más le ponemos ahí rebook y les quita todo derecho a poder entrar. ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta aquí? Ahorita no. Último grupo. Sirve para las transacciones con la base de datos. Es decir, la control language. Ahí, como podemos ver, con estos comandos se pueden llevar a cabo un control sobre otros comandos. ¿Y cómo es que afectan a la base de datos? Commit, por ejemplo, lleva a cabo una transacción. Rollback lleva a revertir una transacción en el caso de que ocurra algún error. Statepoint establece un punto de rescate
dentro de una transacción. Ahí están los tipos de comandos. Si quieren tomar ahí un screenshot, no hay ningún problema. Si no, les pongo este link aquí, dentro de esta parte. ¿Vamos bien? Dejen ver que se copie. Ahí está. ¿Tienes una duda, Giovanni? No, profe, creo que se me está medio cortando el internet. Ok. Creo que no se envía. Ahí está ya, ¿no? Ok. Pongan atención, para cerrar esta clase vamos a ver las diferencias entre una base de datos de SQL y una NoSQL. A la base de datos tradicional, la relacional, obviamente, elementos a elementos SQL, le ha salido una competidora, la NoSQL. Not only SQL, no solamente SQL. Entonces, la popularidad de la base de datos de NoSQL se debe a grandes empresas como Facebook, Twitter, Google y Amazon. Estas empresas la usan para proporcionar grandes volúmenes de información en el menor tiempo posible, aunque para ello sacrifican la consistencia de los datos. Pregunta, ¿a qué se referirá eso? ¿No? No, profe. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, piensen en Facebook, cuando manejas una gran cantidad de datos y ya no hay consistencia en los datos. Traten de pensar un poco. ¿A qué se refiere eso? ¿Alguno de los dos? No tengo idea, profe. ¿Qué pasa cuando le pones a Facebook Juan Pérez? Te aparecen muchos resultados. Pues no te va a dar a Juan Pérez que tú quieres, ¿estás de acuerdo? Te da muchos alternativas, ¿no? Hay un titipuchal de Juan Pérez, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, no solamente se funge como una base de datos, Facebook ha agregado algo que se llama filtros, ¿cierto o falso? Cierto. Oye, tenemos un Juan Pérez allá en Mérida, tenemos otro Juan Pérez en Oaxaca, tenemos otro Juan Pérez en el Estado de México, tenemos otro Juan Pérez en Monterrey. ¿Están entendiendo a qué se refiere la consistencia de los datos? Se referirá a que busques algo, pero ¿cómo le puedo decir? No es lo que deseas. Te van a dar un aproximado como los motores de búsqueda. ¿Sí? Del Juan Pérez que busco, de 10 millones de resultados, ¿no? De 10 millones de resultados, si te entregan medio millón, pues ya filtró y ya es ganancia, ¿no? Sí. Vean ahí la respuesta. Las redes sociales usan la base de datos NoSQL porque así pueden procesar grandes cantidades de información, creando la estructura de grafos tipo abstracto de datos con el que se establecen relaciones entre personas. En cuanto a la rapidez, una base de datos será más rápido que la otra dependiendo del contexto, lo que platicábamos. Por ejemplo, una SQL serán más rápidas que las NoSQL
cuando se trata de uniones, consultas, actualizaciones. En cambio, las bases de datos no SQL son más rápidas que las SQL cuando se trata de realizar operaciones de lectura o escritura en una sola entidad de datos. Terminamos. Esto se debe a que las no SQL están diseñadas especialmente para datos desestructurados, los cuales pueden estar orientados a documentos, JSON, columnas, gráficos, y así una entidad particular de datos estará almacenada en forma conjunta y no en particiones. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, ninguna, maestro. Les invito a que puedan leer el artículo completo para poder comprender más esta sesión 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Totalmente. Es enriquecido el tema como tal, ¿no? Denle una leída y platicamos en la sesión 3. ¿Les parece bien? Sí, maestro, hay entrega